Existe un libro que los poderosos del mundo estudian en silencio, pero jamás admiten poseer. Un manual escrito por Robert Greene que desvela los secretos oscuros de la conquista y mantenimiento del poder. Las 48 leyes del poder no son apenas teoría abstracta. Son el mapa oculto que explica cómo hombres comunes se transforman en titanes incontestables. Y pocos en la historia reciente aplicaron estas leyes con tanta maestría, conscientemente o no, como Donald John Trump. Imagina un joven heredero del imperio inmobiliario de su padre, Fred Trump, caminando por las calles de Manhattan en los años 1970. La ciudad estaba en bancarrota caótica, un caldero de violencia y desesperanza. Mientras otros empresarios huían, ese joven ambicioso veía oportunidad donde todos veían ruina. Pero él sabía una verdad cruel que Robert Greene más tarde codificaría. Para conquistar el verdadero poder, necesitaba hacer algo impensable. Necesitaba matar al padre. No literalmente, por supuesto, pero psicológicamente. Alejandro Magno solo se convirtió en Alejandro cuando salió de la sombra sofocante de Filipo de Macedonia, cuando dejó de ser el hijo de para convertirse simplemente en el Grande. Trump comprendió esto instintivamente. Fred Trump había construido un imperio respetable de viviendas populares en Queens y Brooklyn, barrios obreros de Nueva York. Pero Donald no quería ser respetable, no quería construir apartamentos para la clase media. Él quería Manhattan, quería rascacielos dorados. Quería que su nombre brillara en letras gigantes contra el horizonte de la ciudad más importante del mundo. Esta es la Ley 41. Evite seguir las huellas de un gran hombre. El libro de Greene es claro e implacable sobre esto. Lo que sucede primero siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Si heredas la gloria de otro, vivirás eternamente como una copia pálida, una sombra. Trump se negó a administrar los edificios modestos de su padre. En su lugar, a los 27 años, hizo lo imposible. Adquirió los derechos para reformar el abandonado Commodore Hotel, justo al lado de Grand Central Station, y lo transformó en el lujoso Grand Hyatt. No era apenas un negocio, era una declaración. Yo no soy mi padre, yo soy más grande. Pero en ese momento, en la Nueva York de los años 1970, Trump era apenas otro joven empresario con sueños grandiosos. La ciudad estaba repleta de constructores más establecidos, con conexiones políticas más profundas y fortunas más consolidadas. ¿Cómo él, un chico de Queens, podría competir? La respuesta estaba en la Ley 6. Llame la atención a cualquier precio. Greene escribe, se juzga todo por las apariencias, lo que no se ve no cuenta. Necesitas destacarte, ser visible, parecer más grande, más colorido, más misterioso que las masas tímidas. Trump se transformó en un maestro absoluto de esta ley. No construía apenas edificios, construía espectáculos. Cada proyecto era anunciado como el más grande, el más lujoso, el más extraordinario. Cubría todo en dorado, literalmente. Sus edificios tenían fachadas espejadas que reflejaban el sol como faros de poder. Y sobre todo, grababa su nombre en letras colosales, Trump. No un logo discreto, sino un grito visual que dominaba el horizonte. Comprendía algo fundamental que Greene más tarde articularía. En el juego del poder, la percepción es más importante que la realidad. Pero llamar la atención no era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba una reputación que lo protegiera e intimidara a sus adversarios. Necesitaba la Ley 5, mucho depende de la reputación. Dé la propia vida para defenderla. La reputación es la piedra angular del poder, escribe Greene. Con la reputación solo puede intimidar y vencer. Trump comenzó a cultivar meticulosamente una imagen de negociador implacable, de alguien que siempre gana, que transforma todo lo que toca en oro. Inundó los medios con historias de sus éxitos, contrató publicistas, aparecía en programas de televisión. Daba entrevistas bombásticas,
Y cuando enfrentaba fracasos, y enfrentó muchos, desde casinos quebrados hasta emprendimientos desastrosos, aplicaba otra ley crucial. La Ley 3 oculte sus intenciones. Mantengas a las personas en la duda y en la oscuridad. Instruye el libro. Trump jamás admitía derrota total. Reempaquetaba fracasos como éxitos temporales, movía piezas en el tablero, anunciaba nuevos proyectos grandiosos que desviaban la atención de los anteriores. Cuando sus empresas declaraban bancarrota, transformaba esto en estrategia financiera inteligente, no en debilidad. La cortina de humo era constante. En los años 1980, Trump ya era una celebridad en Nueva York, pero aún no era una figura nacional. Necesitaba expandir su poder más allá de los límites de Manhattan. Fue cuando publicó El arte de la negociación, en 1987, un bestseller que lo transformó en un gurú de los negocios para millones de americanos. Este libro fue la aplicación perfecta de la Ley 27. Juegue con la necesidad que las personas tienen de creer en algo para crear un séquito de devotos. Green explica que las personas tienen un deseo enorme de creer en algo. Quieren héroes, quieren fórmulas mágicas para el éxito, quieren creer que el sueño americano todavía es posible. Trump ofreció exactamente eso. No era apenas un billonario. Era la prueba viva de que cualquiera podía ganar si fuera suficientemente audaz, suficientemente implacable. Vendía una fantasía y las masas compraban ávidamente. Como Green advierte, hay un enorme poder en despertar la fantasía de las masas. Pero el verdadero golpe maestro vino en 2004, cuando Trump estrenó El Aprendiz, un reality show en NBC donde aspirantes a empresarios competían por un empleo en su organización. Aquí Trump aplicó simultáneamente varias leyes del poder con precisión quirúrgica. Primero, la Ley 37 cree espectáculos atractivos. Imágenes sorprendentes y grandes gestos simbólicos crean un aura de poder, escribe Green. Deslumbrados con las apariencias, nadie notará lo que realmente está haciendo. Cada semana, millones de americanos veían a Trump sentarse en una sala de reuniones intimidante, evaluar candidatos nerviosos y pronunciar su frase icónica: «Estás despedido». No importaba que el imperio Trump hubiera enfrentado múltiples bancarrotas. No importaba que especialistas cuestionaran sus habilidades reales de negocios. En la televisión, él era el rey supremo, el juez final del éxito y del fracaso. La imagen era todo. Y la imagen que proyectaba era de poder absoluto, incontestable. Simultáneamente aplicaba la Ley 34, sea aristocrático a su propia manera. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Green explica: la manera como se comporta en general determina cómo es tratado. Trump siempre se comportó como realeza. Vivía en penthouses dorados con techos pintados como la Capilla Sixtina. Viajaba en jets particulares. Se rodeaba de símbolos ostensivos de riqueza. Y las personas reaccionaban tratándolo como realeza. Pero entonces llegó 2015 y Trump hizo algo que conmocionó al establishment americano. Anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Políticos experimentados, analistas, periodistas, todos rieron. Era imposible, decían. No tenía experiencia política. Era demasiado controversial. Era un payaso de televisión, no un estadista serio. Pero no entendían que Trump estaba jugando un juego completamente diferente, siguiendo reglas que desconocían. Desde el primer momento de su campaña, cuando descendió la escalera dorada de la Trump Tower y declaró su candidatura, aplicó la Ley 6 con intensidad nuclear. Llame la atención a cualquier precio. Sus declaraciones eran intencionalmente provocativas, escandalosas, imposibles de ignorar. Llamó a los mexicanos criminales y violadores. Propuso prohibir musulmanes de entrar a Estados Unidos. Atacó rivales con apodos crueles: Jeb de baja energía, Ted Cruz mentiroso, Hillary la corrupta. Los medios se horrorizaron,
pero no podían parar de cubrirlo. Y eso era exactamente lo que Trump quería. Había descubierto el hack definitivo de la era moderna, en un ecosistema de medios 24 horas. Saturado de información, la atención es la moneda más valiosa. No importa si la atención es positiva o negativa, lo que importa es ser imposible de ignorar. Mientras sus 16 rivales republicanos disputaban educadamente por minutos de cobertura, Trump dominaba completamente el ciclo de noticias, día tras día, obteniendo miles de millones de dólares en medios gratuitos. Estaba aplicando la Ley 28, sea audaz. Inseguro sobre qué hacer, no intente. Sus dudas y hesitaciones contaminarán sus actos. Escribe Green, Trump no tenía dudas. Atacaba ferozmente. Cuando cometía errores, no retrocedía. Doblaba la apuesta. Cualquier error cometido con audacia es fácilmente corregido con más audacia, instruye el libro. Y Trump personificaba esto. Jamás pedía disculpas, jamás admitía derrota, jamás demostraba debilidad. Contra Hillary Clinton, implantó la Ley 33. Descubra el punto débil de cada uno. Todo el mundo tiene un punto débil, una brecha en el muro del castillo, explica Green. El punto débil de Hillary era su percepción como parte corrupta del establishment, una política profesional desconectada de las personas comunes. Trump martilló ese punto incansablemente. «Drenen el pantano», gritaba en mítines. «Encarcélenla», cantaban sus multitudes. Transformó la experiencia de ella, que debería ser su fuerza, en su mayor debilidad. Y aplicó la Ley 17. Mantenga así a los otros en un estado latente de terror. Cultive una atmósfera de imprevisibilidad. Nadie sabía qué Trump diría o haría después. Sus tweets a las 3 de la mañana conmocionaban a aliados y enemigos igualmente. Despedía a asesores caprichosamente. Cambiaba posiciones políticas sin aviso. El comportamiento que parece incoherente o absurdo los mantendrá desorientados, escribe Green. Y todos, desde los medios hasta sus propios aliados republicanos, permanecían en un estado constante de desorientación. Contra todos los pronósticos, Trump venció en noviembre de 2016. Pero conquistar el poder es apenas el comienzo del juego. Mantenerlo requiere una maestría aún mayor de las leyes. Como presidente, Trump enfrentó ataques constantes, investigaciones, escándalos, impeachments. ¿Cómo sobrevivió? Aplicando más leyes del manual de Green con precisión implacable. Usó la Ley 42, ataque al pastor y las ovejas se dispersan. Identificaba líderes de oposición, sean periodistas influyentes, congresistas o miembros de su propia administración que cuestionaban su autoridad, y los aislaba, atacaba públicamente. Destruía sus reputaciones. El origen de los problemas en general puede estar en un único individuo fuerte, explica Green. Neutralice su influencia aislándolos o desterrándolos. Trump hacía exactamente eso, repetidamente. Aplicó la Ley 4, diga siempre menos de lo necesario, pero de forma invertida y brillante. En vez de hablar poco, hablaba constantemente, pero nunca revelaba sus verdaderas intenciones estratégicas. Sus tweets y declaraciones eran cortinas de humo que mantenían a todos enfocados en controversias superficiales mientras consolidaba poder entre bastidores, nombrando jueces conservadores, implementando políticas a través de órdenes ejecutivas, remodelando agencias gubernamentales. Y cuando perdió la reelección en 2020, muchos pensaron que el poder de Trump había terminado, pero estaba lejos de acabar. Aplicó la Ley 16. Use la ausencia para aumentar el respeto y el honor. La circulación en exceso hace bajar los precios, advierte Green. Si ya se estableció en un grupo, alejándose temporalmente se convertirá en una figura más comentada, hasta más admirada. Trump se retiró estratégicamente a Mar-a-Lago, dejó de ser la presencia constante en los medios que había sido. Y algo notable sucedió. Su influencia sobre el Partido Republicano solo creció.
Candidatos hacían peregrinaciones hasta él, suplicando por su endorso. El partido se volvió más trumpista sin Trump en la Casa Blanca de lo que había sido con él allí. Cuando anunció su campaña de 2024, aplicó varias leyes simultáneamente con maestría refinada por décadas de práctica. Usó la Ley 11, aprenda a mantener a las personas dependientes de usted. El Partido Republicano se había vuelto completamente dependiente de él, de su base electoral leal, de su capacidad de recaudar fondos, de su habilidad única de movilizar multitudes. Cuanto más dependan de usted, más libertad tendrá, escribe Green. Y Trump tenía libertad total. Aplicó la Ley 27 con aún más sofisticación. Juegue con la necesidad que las personas tienen de creer en algo. Pero esta vez, la causa era aún más poderosa. No apenas éxito en los negocios, sino la restauración de la propia América. Make America Great Again no era apenas un eslogan. Era una religión secular, completa con rituales, los mítines, símbolos sagrados, las gorras rojas, y un Mesías que prometía redención. Dé a sus nuevos discípulos rituales a ser cumplidos, pídales que se sacrifiquen por usted, instruye Green. Y los seguidores de Trump hacían exactamente eso. Algunos literalmente sacrificando carreras, relaciones, hasta libertad por él. En la campaña de 2024 demostró haber aprendido aún más lecciones. Aplicó la Ley 23, concentre sus fuerzas. En vez de intentar conquistar todos los electores, se enfocó láser en grupos específicos en los estados decisivos. Trabajadores automotrices en Michigan, electores latinos y negros en áreas urbanas, jóvenes electores masculinos a través de podcasts y plataformas como Twitch. Se gana más descubriendo una mina rica y cavando profundo, escribe Green. Y Trump cavó profundo. Usó la Ley 31. Controle las opciones. Quien da las cartas es usted. Moldeó el debate político de forma que los electores sentían que tenían apenas dos opciones: el caos que percibían en el presente o el retorno a la fuerza y prosperidad que Trump prometía. Dé a las personas opciones que siempre resulten favorables para usted, aconseja el libro. Los electores pensaban que estaban haciendo una elección libre, pero Trump había arquitectado el dilema. Y tal vez más crucialmente, aplicó la Ley 48, evite tener una forma definida. Esta es la ley más avanzada, la más difícil de dominar. Al asumir una forma, al tener un plan visible, se expone al ataque, explica Green. Manténgase maleable y en movimiento. Trump nunca permitió que adversarios lo definieran o lo aprisionaran en una posición. Cuando era atacado de una dirección, fluía hacia otra. Sus posiciones políticas cambiaban conforme fuera necesario. Hacía promesas contradictorias para audiencias diferentes. Era, en las palabras de Green, tan fluido y amorfo como el agua. En noviembre de 2024, contra todas las expectativas iniciales, Donald Trump venció nuevamente, convirtiéndose en apenas el segundo presidente en la historia americana en servir mandatos no consecutivos. No apenas venció decisivamente, expandiendo su coalición para incluir segmentos del electorado que republicanos normalmente no conquistan. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo un hombre que había perdido la Casa Blanca, enfrentado múltiples acusaciones criminales, sido responsabilizado civilmente por fraude y abuso sexual, y causado divisiones profundas en el país, consiguió retornar al pináculo del poder? La respuesta está en las páginas de un libro que puede nunca haber leído formalmente, pero cuyas leyes internalizó a través de décadas de batallas en los campos de negocios, medios y política. Robert Greene escribió que el poder es esencialmente amoral y que la principal habilidad a adquirir es la de ver las circunstancias y no el bien o el mal. Trump encarnó completamente esta filosofía. Comprendió que en el juego del poder se juzga todo por las apariencias, lo que no se ve no cuenta.
Entendió que cualquier triunfo momentáneo que haya alcanzado discutiendo en verdad es una victoria pírrica, y que es mucho más eficaz hacer que los otros concuerden con usted por sus actitudes, sin decir una palabra. En vez de convencer a través de argumentos políticos detallados o propuestas de política refinadas, convenció a través de espectáculo, emoción y fuerza de personalidad. Aplicó el principio que Green llama de más importante. Use la honestidad y la generosidad selectivas para desarmar a su víctima. Trump ocasionalmente hacía gestos sorprendentes de generosidad o admitía pequeñas fallas que lo hacían parecer auténtico y humano, desarmando críticos. Pero esos momentos eran calculados, estratégicos, y nunca olvidó la ley Yandace 15. Aniquile totalmente al enemigo. Todos los grandes líderes, desde Moisés, saben que el enemigo peligroso debe ser aplastado totalmente, escribe Green. Si resta una sola brasa, por menor que sea, acabará transformándose en una hoguera. Trump no apenas derrotaba adversarios políticos, destruía sus reputaciones, transformaba sus nombres en sinónimos de debilidad o corrupción, garantizando que no pudieran resurgir. Mirando hacia atrás, a través del prisma de las 48 leyes del poder, la trayectoria de Trump no parece más tan misteriosa o inexplicable. No es una aberración o accidente histórico. Es la personificación casi perfecta de los principios que Green destiló de miles de años de historia humana. Es Sun Tzu aplicado a los rascacielos de Manhattan. Es Maquiavelo con una gorra roja. Es Julio César con una cuenta en Twitter. Robert Greene escribe que existen estrategias de poder y que el poder tiene sus propios ritmos y patrones. Aquellos que dominan esos patrones, que entienden esas leyes como instinto, como segunda naturaleza, son los que alcanzan y mantienen el poder contra todas las probabilidades. Trump puede ser muchas cosas: controversial, polarizador, amado por millones y odiado por millones. Pero una cosa es incuestionable: es un maestro del juego del poder. Y tal vez la lección más perturbadora de todas sea esta: las leyes funcionan. Son amorales, como Green advierte repetidamente. No se importan con sus opiniones políticas, sus creencias morales o sus preferencias personales. Son simplemente leyes, patrones de comportamiento humano probados a través de milenios de historia. Y cuando alguien las aplica con la dedicación, audacia y falta de remordimiento que Trump demostró, los resultados son innegables. Mientras Trump retorna al Salón Oval en 2025, más poderoso y menos restringido que nunca, con el Congreso bajo control republicano y la Corte Suprema moldeada por sus nominaciones, representa la prueba viva de un principio que Green articula al inicio de las 48 leyes del poder. La sensación de no tener ningún poder sobre personas y acontecimientos es, en general, insoportable. Cuando nos sentimos impotentes, nos volvemos infelices. Nadie quiere menos poder, todos quieren más. Trump nunca se sintió impotente. Incluso cuando otros lo veían derrotado, vislumbraba oportunidad. Incluso cuando enfrentaba obstáculos aparentemente intransponibles, encontraba el camino. No porque fuera moralmente superior o porque sus causas fueran justas, sino porque dominaba las mecánicas fundamentales de cómo el poder funciona. Y esa, tal vez, sea la verdad más incómoda que las 48 leyes del poder revela. El poder no fluye necesariamente hacia los más virtuosos, los más inteligentes o los más calificados. Fluye hacia aquellos que mejor entienden sus leyes y están más dispuestos a aplicarlas sin hesitación o remordimiento. Donald Trump no inventó esas leyes. Simplemente las ejecutó con una claridad y consistencia que pocos en la era moderna consiguieron igualar. Y al hacer eso, no apenas conquistó poder para sí mismo, nos dio una demostración en vivo, en tiempo real, transmitida para el mundo entero, de cómo esas antiguas leyes todavía gobiernan el comportamiento humano en el siglo XXI. La pregunta que queda no es si Trump aplicó las 48 leyes del poder.
Cualquier análisis honesto confirma que las aplicó. La pregunta es, ¿qué haremos con ese conocimiento? ¿Vamos a fingir que esas leyes no existen, permitiendo que aquellos sin escrúpulos las usen contra nosotros? ¿O vamos a estudiarlas, comprenderlas y, como Green sugiere, usar ese conocimiento para protegernos y navegar en el complejo mundo del poder que nos rodea, queramos o no? Robert Greene termina su prefacio con una advertencia. Puede reconocer estos supuestos no jugadores por la manera como ostentan sus cualidades morales, su piedad, su raro sentido de justicia. Pero como todos nosotros queremos el poder y casi todas nuestras acciones buscan obtenerlo, los no jugadores están simplemente tirando arena en nuestros ojos. Trump nunca fingió no estar jugando el juego, y tal vez esa sea su honestidad más brutal. Siempre dejó claro que estaba allí para vencer, sin importar las reglas que necesitara seguir o quebrar. Esta es la historia de Donald Trump a través de los lentes de las 48 leyes del poder. No como un cuento moral, sino como un estudio de caso de la aplicación implacable de principios probados a través de los siglos. Es una historia que nos desafía a confrontar verdades incómodas sobre cómo el mundo realmente funciona, más allá de las fábulas reconfortantes que preferimos creer.